El día de hoy, la Asamblea Nacional de la República del Ecuador planea aprobar en segundo y definitivo debate el denominado proyecto de ley orgánica contra el consumo y microtráfico de drogas, que por su nombre ustedes podrán deducir parte de la filosofía fracasada y prohibicionista de guerra contra las drogas, aquella que ha vuelto mucho más tenue la línea entre el consumo y el denominado tráfico o narcomayoreo o narcomenudeo o microtráfico. Lo cierto es que este proyecto de ley se convierte en una especie de bicho de 5 cabezas, pero que en el fondo termina afectando por lo menos a 7 derechos fundamentales. Por definición, este proyecto de ley adopta y reproduce nuevamente esa letanía de erradicar al consumo de drogas del espacio público. Una letanía que, insisto, parte desde una perspectiva negacionista, es decir, que desconoce nuevamente los nuevos enfoques, insisto, las perspectivas, las evidencias y las experiencias de que ese tipo de política pública es básicamente una política pública fracasada. ¿Por qué? Porque ha generado también el aumento y la letalidad en cuanto a sobredosis del consumo de drogas de uso ilícito. ¿Por qué? Porque también ha generado la violencia en los estados. ¿Por qué? Porque también ha generado la degradación de los sistemas penales y de justicia. ¿Por qué? Porque también ha generado el aumento de las tasas de encarcelamiento, una situación que para nada es ajena en el caso ecuatoriano. Este proyecto de ley afecta a 5 leyes, entre ellas la Ley de Prevención de Drogas, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, por ende la Ley del Régimen Especial de Galápagos, afecta también la Ley de Movilidad Humana y la Ley Orgánica de Comunicación. En una especie de balcanización de la guerra contra las drogas, este proyecto de ley apela a que los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios, se convierten en agentes coadyuvantes de la policía antinarcóticos. La policía municipal tendría potestades plenas para detener o aprender a cualquier ciudadano que tenga o posea drogas de uso ilícita en el espacio público, en una especie de literatura que parecería, por definición, imputarles ya un delito flagrante. Pero lo extraño es que también este proyecto de ley asume una reforma al sistema de educación pública, en una especie de obligación que tendrían que hacer los ministros de educación del Ecuador. Se generaría una especie de protocolo para la lucha y el combate al tráfico de drogas. Y aquí básicamente se estaría confundiendo el rol del magisterio, porque la función de un docente, de un profesor de escuela, colegio o universidad no es la pesquisa de delitos relacionados con las drogas. Esa no es la tarea del magisterio, ese no es el rol, esa es la tarea de la policía, esa es la tarea de la fiscalía. Pero a su vez, se asume una especie de sospecha permanente sobre los establecimientos educativos, donde, por cierto, hay niñas, niños y adolescentes, imponiéndoles sistemas de monitoreo, videovigilancia, una situación que apelaría popularmente también a la defensa o exaltación de la salud pública. Este proyecto de ley afecta a su vez la Ley de Movilidad Humana. Por definición, esta ley establece un límite para que las personas ciudadanas que hayan cumplido una pena y por ende cometido un delito en el Ecuador sean deportadas o, en este caso, trasladadas a su país de origen. En ese sentido, este proyecto bajaría ese techo de 5 años y asumiría que cualquiera de los delitos relacionados con las drogas, que conforme el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, implicaría de que una persona de otra nacionalidad que haya cometido supuestamente en el Ecuador un delito con una pena de 1 a 3 años, tráfico de mínima escala, o de 3 a 5 años, tráfico de mediana escala, también podría ser deportada, expulsada del territorio ecuatoriano. Finalmente, este proyecto de ley, a su vez, plantea una reforma sobre la base o la agenda de los medios de comunicación, imponiéndole una cuota para asumir una política prohibicionista nuevamente. En realidad, los medios de comunicación hace mucho tiempo vacilan en un ambiente bastante ambivalente, porque si bien los noticieros casi todos los días exaltan el trabajo de las agencias de seguridad en cuanto a la búsqueda, hallazgos y detenidos en nombre de la guerra contra las drogas, inmediatamente también imponen sus propagandas, sus programas, sus telenovelas como Sin tetas no hay paraíso, El patrón del mal, Las muñecas de la mafia, etc. En fin, este proyecto de ley tiene el grave riesgo de afectar al menos 7 derechos fundamentales. Uno de ellos es el derecho a la educación, desde una perspectiva o desde un enfoque básicamente de derechos, que es el artículo 347, al menos numeral 4 de la Constitución. Este proyecto de ley afectaría también el derecho a la información, a una información incluyente, que no excluya esas realidades, que no excluya que el consumo o uso de drogas es un hecho social. Y esto sería básicamente una afectación al artículo 16 de la Constitución. Afecta también al artículo 363, que es decir,
que asume una perspectiva de salud desde una visión alternativa, porque una persona que usa drogas no necesariamente es una persona que cae en una descripción de uso problemático. El uso de drogas no convierte en adicto a una persona. Esa es una palabra que se reproduce básicamente en los sistemas muy punitivos que asumen una perspectiva prohibicionista. Fundamentalmente, este proyecto de ley afecta el derecho al hábitat. Esto muchas veces se confunde con el derecho a la vivienda. El derecho al hábitat es el derecho a participar, a no ser excluido del espacio público. Mientras los municipios, mientras el Estado no cree coffee shops, mientras el Estado no cree espacios también para el uso legítimo de drogas, protegido en la Constitución, en las convenciones internacionales, no puede excluir, sometiéndolas o relegándolas a las alcantarillas o debajo de los puentes a las personas usuarias de drogas, por muy ilícitas que éstas sean. Podemos regular los espacios, los parques, los entornos de los colegios, pero no relegarlas absolutamente de la ciudad. Se les quita el derecho a la ciudad. A su vez, este proyecto de ley afecta el principio de prohibición de criminalización del artículo 364, que fue uno de los emblemas de la Constitución de Montecristi. Afecta al libre desarrollo de la personalidad, que está en el artículo 66.5 de la Constitución. Y finalmente afecta también al derecho a no ser discriminado, que está en el artículo 11.2 de la Constitución. Hay una gama de derechos fundamentales que se afectan, insisto, con este proyecto de ley, que son vulnerados con este proyecto de ley. Nosotras y nosotros en el Ecuador exigimos al menos a la Asamblea Nacional una mayor calidad en su producción legislativa, pero también exigimos al menos que las y los asambleístas estén a la altura de los derechos humanos.